Shalom para todos. Bienvenidos a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que nos muestra las diferencias en la interpretación de algunas de las partes de la escritura. El tema de hoy tiene que ver con el personaje de Melquisedec y vamos a tratar de averiguar quién es Melquisedec, qué es lo que la escritura nos dice, cómo podemos interpretar el tema de Melquisedec a la luz de lo que dice la escritura. Así que es nuestro propósito no confrontar, sino más bien tratar de aclarar estos puntos de vista. Luego, como el tema de Melquisedec está en el Salmo 110:4, es importante abordar también el tema del Salmo 110. 1. Y este video también fue grabado anteriormente en este canal, donde ustedes lo pueden ubicar como el Salmo 110. Así que vamos a mirar cómo enlazamos estos dos temas realmente y poder hallar de pronto algún tipo de entendimiento, que es lo que nos interesa. Así que en un intento por probar la divinidad del Mesías, el cristianismo siempre ha tratado de citar mal el Salmo 110:1. Y por eso se lee en las Biblias cristianas, se lee en algunas de las Biblias cristianas, algunas ya tienen esa parte corregida, pero por lo general se lee: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el versículo 4 del Salmo 110 dice: tú eres un sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec, o en el orden de Melquisedec. Así que miremos qué es lo que dice la escritura hebrea y cuál sería la interpretación desde el punto de vista judío. Aquellos que creen que en Jesús afirman que este pasaje prueba la pluralidad de Dios y que David está atribuyendo cualidades a Jesús que no se atribuirían a sí mismo. Es decir, que Jesús es parte de una divinidad trinitaria. Y también el Mesías, que reemplaza el sistema de expiación sacrificial, haciendo intercesión para siempre de una manera más perfecta que el sacerdocio levítico. Esto se declara en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, en los versículos 11 al 28. Sin embargo, un examen cuidadoso demostrará claramente que sus afirmaciones están erróneamente equivocadas. Comencemos examinando el primer versículo. El Señor dijo a mi Señor. El Nuevo Testamento cita este versículo al menos 4 veces. La tienen en Mateo, capítulo 22, Marcos, capítulo 12, Lucas, capítulo 20 y Hechos, capítulo 2. Cada vez que traduce el Salmo 110:1 como el Señor dijo a mi Señor, esto se basa en una traducción griega y en inglés, simplemente escribiendo la mayúscula L para Lord, y en el segundo uso de la palabra Señor intencionalmente hacen que parezca como si Dios, o sea, el Padre, estuviera hablando con alguien que también es divino y también conocido como Señor. Esta forma de lógica de texto es un ejemplo clásico, como se dice coloquialmente, de disparar una flecha y luego dibujar un círculo alrededor de ella para hacer ver que se dio en el blanco. O sea, hacen esto al traducir mal el hebreo original. En este pasaje la primera palabra Señor en hebreo es el nombre inefable
y sagrado de 4 letras, Yud Ei Vav Ei, de Dios. Sin embargo, el segundo Señor es una palabra completamente diferente, que se escribe como Aleph, Dalet, Nun en Yud. En hebreo bíblico, el Tanakh usa la palabra Adoní más de 130 veces, y en todos los casos significan un amo o un señor o un maestro, y se refiere a un ser humano. Además del Salmo 110.1, la palabra a mi amo, Le Adoní, aparece 20 veces y siempre se refiere a un ser humano. Vamos a mostrar unos ejemplos. En Génesis 23.6 se le habla a Abraham como a mi Señor y se le dice: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Obviamente que está hablando de cuando Abraham estaba buscando un sepulcro para su esposa, para Sara. Y aquí está lidiando con unos hititas, y ellos le dicen, mi Señor, le dicen a Abraham. También, en Génesis 24:36, ahí tenemos el ejemplo de que Sara le dio un hijo a mi Señor. Ese mi Señor se refiere a Abraham. Y Sara, mujer de mi amo, dio luz en su vejez un hijo a mi Señor, Le Adoní, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Así que ahí estamos usando la palabra Señor, que está en el Salmo 110.1, como si se refiriera a un ser humano, no a un ser divino. En Génesis 32.5, dirás a mi Señor, a Esab. Estamos hablando del contexto cuando Jacob estaba viniendo a encontrarse con Esab, y en ese contexto dice: y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor. Aquí mi Señor, obvio que se refiere a Esaú, y es el mensaje de Jacob a Esaú. Luego, mi Señor es la misma palabra que aparece en el Salmo 110.1. En el segundo Señor. En Génesis 44, una expresión que dice: ¿qué podemos decirle a mi Señor? Vemos en el versículo 16 del capítulo 44, donde dice: entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Obviamente que está hablando Judá, hablando a su hermano Joseph, y a él se refiere como mi Señor. Luego aquí está hablando con un ser humano y a él le dice mi Señor, igualmente que está en el Salmo 110.1. En Éxodo 21.5 figura la frase amo a mi amo. Y en el versículo 5 del capítulo 21 de Éxodo tenemos: y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, Le Adoní, como está en el Salmo 110.1, la expresión, dice: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Esto se refiere a las leyes de los siervos, y obviamente que está hablando del momento en que al siervo se le colocaba contra el marco de la puerta y se le hacía un orificio en la oreja. Eso quería decir que este siervo iba a estar para siempre, y ahí está la expresión para siempre, pero no era para siempre en un contexto eterno, sino para siempre que este siervo viviera, sería el siervo y tendría a esta persona como amo. Así que eso lo tenemos en Éxodo 21.5. También tenemos otro ejemplo en Éxodo 32:22, donde Aarón le responde a Moshe diciéndole: no arda la ira de mi Señor. O sea, mi Señor en este caso es Moshe, su hermano menor, pero le está respondiendo a Aarón, dándole a entender
en el caso del becerro de oro, la terquedad del pueblo. Entonces en el versículo 22 del capítulo 32 dice, y respondió a Aarón, diciendo, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Luego, aquí tenemos varias partes en la escritura donde la palabra mi señor es la misma que está representada en el Salmo 110:1, y ahí se refiere a un ser humano, a un ser de carne y hueso. Ahora que está claro que el hebreo dice, el Señor le dijo a mi amo o a mi maestro, es importante entender quién le está hablando a quién. Ahora, aunque los salmos fueron compuestos por el rey David, a menudo se escribieron en tercera persona sobre él. Él mismo los escribió en tercera persona. En el caso del Salmo 144:10, dice, aunque rescata a David su siervo, y es David el que está escribiendo este salmo. Luego él mismo habla de él mismo como si estuviera hablando en tercera persona. Aunque al rey David no se le permitió construir el templo, hizo todo lo que pudo para preparar el camino para que se construyera. Y entre las cosas que hizo fue compilar el libro de los salmos para que los levitas los cantaran en el templo. Como está escrito en Primera de Crónicas 16:7. Entonces, en ese día, David entregó por primera vez los salmos en manos de Asaf y sus hermanos. Luego, en Primera de Crónicas 15:16, David habló a los jefes de los levitas para que nombraran a sus hermanos los cantores con instrumentos de música. Y en el versículo 16 dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. El Salmo 110 fue compuesto en tercera persona para ser cantado por los levitas, y así refleja su punto de vista, porque ellos llamarían a su rey mi señor, Adoní. En otras palabras, los levitas están diciendo que Dios habló a nuestro maestro, el rey David, diciéndole, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue compuesto al comienzo del reinado de David, cuando los filisteos se enteraron de que Israel había ungido a David como rey. Vinieron a pelear con él, y David habla de la seguridad que Dios le dio de que pelearía con los judíos contra sus enemigos, como dice en 2 de Samuel 23:10. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se aferró a su espada, y el Señor obró una gran victoria ese día. A David le dio la victoria. Sentado a la diestra de Dios, como se indica al comienzo del Salmo 110, simboliza la protección victoriosa de Dios, como está escrito en otras partes. Tu diestra me ha sostenido. O sea, Dios no tiene diestra, Dios no tiene siniestra. Dios es incorpóreo. No podemos pensar en Dios como si fuera una imagen, como si tuviera una figura, como si tuviera algún aspecto físico. No. Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo. Así que no podría estar sentado a la diestra. Luego, en el Salmo 63, versículo 8, dice, está mi alma apegada a ti. Le está hablando David al Eterno. Y le dice, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, la protección de Dios lo ha sostenido. En Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Señor, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Y obviamente que el versículo dice, tu diestra, oh Señor, es gloriosa en poder. Luego estamos hablando que la diestra de Dios
manifiesta el poder, la providencia y la protección, en este caso, que él le dio a David. En el Salmo 118:16 dice: exaltada es la diestra del Señor, la diestra del Señor hace valiente. La diestra de Dios es sublime, la diestra de Dios hace valentías. Así que el privilegio de sentarse a la diestra también es una marca de distinción. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 2:19, cuando Salomón colocó una silla para la madre del rey y ella se sentó a su derecha. Así que cuando Dios invita a David a sentarse a mi diestra, es para mostrar la protección dada por Dios y la posición privilegiada que disfruta David en su relación con Dios. No debe tomarse como una indicación literal de estar sentado a la diestra de Dios. Como dije anteriormente, Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo. La terminología mano derecha se usa aquí como una expresión de la protección y favoritismo de Dios hacia David. Ahora que entendemos que este salmo está hablando del rey David, nos quedamos con varias preguntas. La primera pregunta es: ¿qué significa que será sacerdote o Cohen para siempre a la manera de Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? ¿Qué clase de sacerdote era Melquisedec? ¿Cómo se podría hacer referencia a David como un Cohen, como un sacerdote? Ya que el sacerdocio se originó en la tribu de Leví y David era de la tribu de Judá. ¿En qué se parecía David a Melquisedec? Así que tenemos que decirle algunas cosas. Primero que todo, Melquisedec era un rey no israelita que vivió durante los tiempos de Abraham, cuando se dice en Génesis 14:18. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Así que, aunque Melquisedec no era israelita y no podía ser de la tribu de Leví, se le llama sacerdote, Cohen. ¿Por qué? Bueno, debido a su puesto de servicio. De manera similar, también Yetro, el suegro de Moshe o Moisés, también fue llamado un sacerdote, un Cohen de Madián. Así nos dice en Éxodo capítulo 18, versículo 1. Dice: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Dios había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Así que Melquisedec fue llamado el rey de Salem. Esto significa que él era un rey de Jerusalén. En hebreo, la palabra Jerusalén, Jerusalén, se compone de las palabras Yeré y Salem. Además, el nombre Melquisedec proviene de dos palabras hebreas: Melech, que significa rey, y Zedek, que significa justicia. Esto significa un rey sobre un lugar conocido por su justicia. Jerusalén se conoce como la ciudad que refleja la justicia, como se dice en Jeremías 33:16. Jerusalén morará en seguridad y así es como ella se llamará. Dios es nuestra justicia. Ese será el nombre de Jerusalén. Ahora, Melquisedec es un título genérico conferido a los reyes que gobiernan Jerusalén. Póngale cuidado. De la misma manera, todos los reyes de Egipto fueron llamados faraón. Los reyes de los filisteos fueron llamados como Abimelech. Y los reyes de Persia recibieron el título de Ahasveros. Entonces, Melquisedec es un título genérico.
originario, de origen, de donde era rey. Así también los reyes con el nombre Zedek, como parte de su título, eran reyes humanos de Jerusalén. Reyes humanos. Un ejemplo lo tenemos en Josué, capítulo 10, versículo 1, donde se refiere al rey de Jerusalén y lo llaman Adonisedec. Adonisedec, mi señor es justo. Ese era el nombre genérico del rey de Jerusalén en ese entonces. Observe que la primera parte del nombre de este rey es la palabra Adoní, que hemos señalado que significa señor o amo. Así que David gobernó con justicia, como dice, David reinó sobre todo Israel. David administró justicia y justicia a todo su pueblo. Segunda de Samuel 8:15. Así como Melquisedec era rey de Jerusalén, también lo era David. David también era rey de Jerusalén. A David también se le prometió que sería sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. ¿Cómo podía ser llamado sacerdote, Cohen? ¿Cómo podría David llamado ser sacerdote? Como se señaló anteriormente, el término sacerdote no se usa exclusivamente para referirse al sacerdote Cohanim que se originó en la tribu de Leví. El término sacerdote podía usarse en varios contextos. En un contexto de servicio, de ministro. En el Tanakh, el título Cohen también se usa para referirse a las personas dedicadas a ministrar un servicio específico. No tenían que ser literalmente un sacerdote Cohen, sino que estaban dedicados a un servicio específico, al igual que un sacerdote. Vemos específicamente que los hijos de David fueron referidos como sacerdotes, y ellos no eran sacerdotes en el término levítico. Esto lo tenemos en 2 de Samuel capítulo 8, versículos 17 y 18, donde dice, los hijos de David eran ministros o sacerdotes del Estado. 2 de Samuel 8, 18. También en el versículo 17 dice, Sadoc, hijo de Ahitub, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista y Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de la guardia de quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Eso lo encontramos en una Biblia que se llama Dios habla hoy. O sea, luego sacerdote no es que sea un sacerdote del orden levítico. El nombre sacerdote genéricamente puede significar una persona que está dedicada a un tipo de servicio exclusivo, no necesariamente del orden levítico. Por lo tanto, el término sacerdote como un sacerdote de Dios, el Altísimo, en el Salmo 110:4, puede referirse a un líder. Ahora, que David sería un sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec, significa que el privilegio de ser gobernante de Jerusalén siempre permanecería para David y su descendencia. Como dice el Salmo 18:50, a David y a su descendencia para siempre. Todo el Salmo habla, este Salmo 110 habla en tercera persona del rey David. Todo el Salmo. Y su relación con Dios. Luego David era literalmente un Melquisedec. ¿Por qué? Porque era rey de justicia y era rey de Jerusalén. Ahora, que el Mesías estaría destinado a reemplazar el sacerdocio levítico es un concepto que no es bíblico. No es bíblico. Cuando los conceptos del sistema de sacrificio y arrepentimiento se entienden correctamente. O sea, el Mesías nunca podía
reemplazar un tipo de sacerdocio levítico. Eso va en contra de lo que dice la Escritura. La Biblia no da ninguna indicación de que la posición de Melquisedec como sacerdote implique algún servicio que implique el perdón de pecados. Vamos a esa parte. De Melquisedec no dice que él tenía un servicio donde se llevaba a cabo el perdón de los pecados. No, ahí no dice nada de eso. Entonces, Melquisedec simplemente era un rey de Jerusalén, que era un sacerdote por el oficio que estaba desempeñando, su ministerio. Pero no dice que Melquisedec tuviera nada que ver con sacrificios, de perdón de pecados, ni mucho menos. Nada que ver. Muy bien, entonces, el Salmo 110:4 dice, tú eres sacerdote para siempre. Para siempre quiere decir Leolam. A la manera de Melquisedec. O sea, Dios considera que David está en un servicio especial o en capacidad de siervo para sí mismo. Esto se expresa mediante el término sacerdote que se aplica a David. Sin embargo, como ya hemos dicho, no era un sacerdote a la manera del sacerdocio de Aarón, no, sino más bien era un sacerdote de Dios a la manera de Melquisedec. Muy bien, mire cómo está de corregido acá. ¿Cuál era la manera de Melquisedec de ser sacerdote? Porque era rey de Jerusalén, lo mismo que David. Entonces David y Melquisedec eran sacerdotes. David a la manera de Melquisedec porque era rey de Jerusalén, no por nada más. Esto está en Génesis 14:18. Describe a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dice, Melquisedec y David gobernaron cada uno a su pueblo, de acuerdo con la voluntad de Dios, por así decirlo. O sea, como un rey sacerdote que tenía un cierto ministerio. Obviamente no de tipo levítico. El término hebreo leolam, comúnmente traducido en inglés como para siempre, no es necesariamente sinónimo de eterno. Otra aclaración. Este término, leolam, se usa con frecuencia con el significado de por un tiempo muy largo o por un periodo indefinido, o como en el versículo en discusión para indicar la duración normal de la vida de un individuo. Vemos en el versículo de Éxodo 21:6, que ya lo vimos, pero lo vamos a repetir en este contexto, donde dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horodará la oreja con lesna, o sea, con un punzón, y será su siervo para siempre. Ahí está la palabra leolam, para siempre. Y ya hemos visto que esto se refiere a la ley de los siervos. Entonces, este siervo que quiere ser un siervo de este amo para siempre, lo que está diciendo es que durante toda su vida será el siervo. No quiere decir eternamente. Luego aquí tenemos esta palabra leolam, como está en el Salmo. Y la palabra para siempre denota durante la vida de este siervo, que será el siervo de este amo. Y es por eso que se le lleva a la puerta y se le hace un agujero en la oreja. Eso lo clasifica como un siervo de este amo durante toda la vida de este siervo. Y ahí se usa la palabra leolam, para siempre. Ahora, esta analogía entre Melquisedec y David se centra en el papel sacerdotal del oficio como rey, no como sacerdote, sino como rey. Lo cual implica que Melquisedec fuera un sacerdote eterno. Por lo tanto,
tú eres sacerdote para siempre significa que David desempeñó ciertas funciones sacerdotales durante su vida. Durante toda su vida, él desempeñó algunas funciones sacerdotales que eran compartidas, digámoslo así, pero no eran del orden de tipo levítico. Se nos informa, por ejemplo, que David usó el efod sacerdotal, y el efod es una chaqueta, una de la vestimenta del sumo sacerdote. En 2 Samuel 6:14 se nos dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios, y estaba David vestido con un efod de lino. Luego dice, en 2 Samuel 6, 17 y 18, ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Bueno, él las podía ofrecer como cualquier israelita las podía ofrecer. O como cualquier sacerdote las podía ofrecer. Como era el derecho de todos los israelitas a hacer ellos mismos o mediante un sustituto sacerdotal y bendecir al pueblo. O sea que también David bendijo al pueblo. En 2 Samuel 6, 12 al 19 dice, es decir, David ayudó, dice acá que también David bendijo al pueblo. Es decir, David ayudó a oficiar de alguna manera, pero no era sacerdote de acuerdo con el sacerdocio arónico de la Torá. Sin embargo, desempeñó unas funciones como rey. Él era, por así decirlo, un sacerdote en el sentido de una dispensación. ¿Qué entendemos por dispensación? En el sentido de un tiempo distinto y anterior a la Torá, a cuando se dio la ley. ¿Cómo lo fue Melquisedec? En ese sentido, David era rey, era un sacerdote. Lo mismo que fue Melquisedec. Así que en la dedicación del templo vemos que Salomón dirigió la ceremonia, ofreció sacrificios y oraciones en nombre del pueblo. Eso lo tenemos en Primera de Reyes capítulo 8. Luego, no es descabellado esperar que el Mesías cuando venga ejerza ciertas prerrogativas sacerdotales a la manera de David, no a la manera de el orden levítico. Pero esto no es lo mismo que se nos dice en las afirmaciones tendenciosas del autor de la carta a los hebreos. En su interpretación del Salmo 110, el autor de Hebreos alega que Jesús es el tema de este salmo y es literalmente un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20. Ahora, sabemos que en Ezequiel capítulo 37 se menciona a David como un príncipe. Y si esto que está diciendo Hebreos, y más adelante vamos a repetir esta parte, tenemos que ubicarnos en cuál es la interpretación de este príncipe. Lo cierto es que lo haremos antes de terminar esta explicación. Esto nos lleva a decir que en el libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 17, habla de un príncipe. Dice, mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha hecho Dios.
El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Esto tiene que ponernos a pensar, porque la carta de los Hebreos dice que Jesús murió una vez por todas, por todos los pecados, y que ya no hay más sacrificios. Pero aquí, en el libro de Daniel, se nos dice que sí van a haber sacrificios por el pecado. Luego, eso es algo que ustedes deben comenzar a ver cómo lo pueden interpretar. Bueno, a partir de esta afirmación, algunos cristianos suponen que el sacerdote rey era una manifestación de Jesús preencarnado, en forma humana. El autor de Hebreos dice, refiriéndose a Melquisedec, sacerdote rey de Salem, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, pero hecho como el Hijo de Dios. Permanece sacerdote perpetuamente. Eso dice Hebreos, capítulo 7. Pero las Escrituras no contienen una información tan engañosa como esta. La Biblia no dice eso. La ausencia de cualquier referencia a la ascendencia de Melquisedec no justifica la afirmación extrema de que él no tenía ni principio de días ni fin de vida. Eso es un atrevimiento interpretativo de quien haya escrito la carta a los Hebreos. Porque la Biblia hebrea, la Escritura, no nos dice eso. No nos dice que Melquisedec no tuvo principio ni tendrá fin. Eso es un añadido. No hay absolutamente ningún fundamento bíblico para tal conclusión. Además, Melquisedec no puede ser identificado como una manifestación anterior de Jesús, como alegan los cristianos y los católicos y los mesiánicos. Si fue hecho como el Hijo de Dios, en realidad no podría ser el Hijo. Sin embargo, habiendo sido hecho como el Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Es afirmar que Melquisedec no solo tipificó a Jesús, sino que era algo más que un simple mortal. No, Melquisedec fue un ser humano, de carne y hueso. Parece que el autor de Hebreos le da a Melquisedec una existencia que no es posible para un ser humano. Si Melquisedec, sin padre, madre o genealogía, no tiene principio de día ni fin de vida, entonces fue hecho semejante a un ser eterno. Pero al mismo tiempo no podía ser el Jesús preencarnado de la mitología cristiana. A diferencia de Melquisedec, Jesús tuvo padre. Jesús tuvo una madre, María. Y Jesús tuvo un padre, que fue José, no el Espíritu Santo. Y tuvo una genealogía, como se encuentra en Mateo y en Lucas. Más significativamente, el Nuevo Testamento dice que Jesús también tuvo un comienzo en el tiempo. Según Apocalipsis, Él fue el primero que Dios creó, es decir, Él es el principio de la creación, según Apocalipsis 3:14. Entonces Jesús es un ser creado. Y Mateo habla del nacimiento de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 18. Dado que se dice que Melquisedec fue hecho como el Hijo de Dios, no podría ser idéntico a Jesús, a quien el Nuevo Testamento afirma o llama el Hijo de Dios. Ya hemos visto también que Dios no tiene hijos, porque Dios no engendra. Ya hemos dicho que en la Escritura inspirada, el Hijo de Dios es Israel.
Ahora, hay cristianos que creen que Melquisedec fue una manifestación de Dios en forma humana. Pero entonces, ¿cómo podría Dios el Padre ser hecho como el Hijo de Dios? El autor de Hebreos no se limita a decir que la genealogía, o sea, el padre y la madre de Melquisedec, no se registraron en la Biblia, que es lo que ha debido haber dicho. Ha podido decir, la Biblia no registra que tuvo un padre, que tuvo una madre, pero la carta a los Hebreos omite ese tipo de explicación. Entonces, no se limita a decir que la genealogía, el padre y la madre de Melquisedec no se registraron en la Biblia, sino que el autor de Hebreos se extralimita y va más allá, presumiendo que Melquisedec nunca tuvo ningún antepasado, como el que tendría un ser humano real. Siguiendo la información que se encuentra en la carta a los Hebreos, ¿qué tipo de ser podría ser un ser así? Como se indicó, se dice que Melquisedec no tiene principio y se dice que Jesús sí tuvo un principio. Entonces, ¿cómo pueden ser en cierta forma iguales? Por lo tanto, aunque algunos cristianos y mesiánicos y católicos podrían haber concebido los dos como similares de alguna manera, ya que se dice que Melquisedec fue hecho como el Hijo de Dios, los dos representan dos seres independientes. Se dice que están hechos como entre sí, lo que significa que no son lo mismo. Podría ser el resultado de un cuarto miembro de la divinidad cristiana, como se mencionó anteriormente. Lo que crea el autor de Hebreos es un cuaternario y ya no una trinidad. El autor de Hebreos ha malinterpretado el Salmo 110 como una referencia a Jesús. Los argumentos bíblicamente erróneos presentados son vanos intentos de probar que Jesús era más que un simple ser mortal. Se sostiene que Jesús no tenía el sacerdocio arónico, pero poseía el sacerdocio de Melquisedec, y por lo tanto podía ofrecerse a sí mismo como sacrificio. La afirmación de que Jesús poseía un sacerdocio según el orden de Melquisedec es irrelevante, no tiene ningún sentido para cualquier tipo de discusión sobre algún tipo de sacrificio que haya sido hecho bajo la Torá. Es la Torá la que dice que Jesús cumplió y anuló al ofrecerse a sí mismo. O sea, si él murió para cumplir con un mandamiento de la Torá, entonces no puede ser igual a Melquisedec. Y no hay ningún mandamiento en la Torá que implique que un ser humano debe morir por los pecados de otro. Entonces, en Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Ahí es donde yo lo llevo a el tema de Ezequiel, capítulo 45, versículo 17 hasta el 22, donde en Ezequiel se nos habla que van a haber sacrificios, que va a haber un sumo sacerdote, que van a haber sacerdotes. Entonces, y eso no se ha cumplido. Eso no se ha cumplido. Eso es lo que tenemos que traer a nuestro conocimiento. Y no podemos aceptar lo que nos dice fulano o sutano si no hay un respaldo bíblico, si no hay una explicación lógica, coherente, que tenga sentido. Sin yo tener que disparar una flecha y luego dibujar un círculo alrededor para decir que yo tengo razón, que di en el blanco. Ese es el tipo de razonamiento cristiano, un razonamiento de tipo cíclico. Luego aquí, obviamente, que Hebreo lo llama el mejor pacto. ¿Pero cuál pacto? Si es que no hay ningún pacto. El único pacto es el pacto mosaico. Ese es el único pacto que hay.
Así que en Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Obviamente que estamos diciendo que eso no es cierto y eso no tiene ningún asidero ni respaldo bíblico, no lo tiene. Un orden del sacerdocio no aarónico no tiene relevancia para los requisitos de la Torá. Además, preguntémonos otra cosa, ¿cuáles fueron las ordenanzas del orden de Melquisedec? No se explica. No se dice más. No hay nada más. Y es aquí donde tenemos el ejemplo perfecto del cristianismo haciendo de un versículo una doctrina. Porque realmente de Melquisedec podemos decir que está en un solo versículo. El Nuevo Testamento afirma que Jesús cumplió y anuló la ley al ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Según la descripción que proporciona, esto ocurrió de una manera que va en contra de la Torá. Y ya hemos dicho por qué. Porque la muerte de Jesús no tuvo ningún aspecto que tuviera que ver con los mandamientos. En absoluto. La forma de la muerte. La razón. Él murió simplemente porque fue clasificado como un revolucionario, antiimperialista romano. Y así era que morían todos los agitadores antiimperialistas romanos. Ellos morían en la cruz, que era el castigo más duro. Luego, para el resto de nosotros, esto es un enigma. Para el resto de nosotros es obvio que esta afirmación del Nuevo Testamento no tiene ninguna base en la escritura inspirada. Es decir, de que la muerte de Jesús tuviera algo que ver con alguna exigencia de la Torá o de la ley de Moisés. No, ninguna. Acerca del Mesías dice, y pondré un pastor sobre ellos y él los apacentará. Aquí hay otro punto de vista. En ninguna parte de la escritura hebrea está la palabra Mesías. En ninguna parte. Está la palabra ungido, pero ungidos eran los sacerdotes, los profetas y los reyes. Acerca del Mesías, Dios dice, de lo que se interpreta como un personaje que podría ser el Mesías o que puede ser el Mesías. Y pondré un pastor sobre ellos, y él los apacentará, mi siervo David. Él los alimentará y él será su pastor, y yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David, príncipe entre ellos. Y aquí hemos visto la palabra príncipe en el tema de Ezequiel. Yo, el Señor, he hablado. Eso está en Ezequiel capítulo 34, versículos 23 y 24. Así que, haciendo un resumen, solo Dios, cuyo nombre inefable es el Tetragramatón, solo Él puede ser adorado como Dios. Si usted piensa y tanto le ocupa el tema del Mesías, el Mesías es un siervo de Dios. Y el Mesías no puede ser igual a Dios, porque solo Dios es quien le da al Mesías el poder para gobernar, en su capacidad como un siervo designado. Entonces, ¿por qué estudiamos tanto al Mesías? Si debemos estar preparándonos, es para la era mesiánica. No importa quién va a ser el Mesías. Además, el Mesías va a ser un ser humano. Entonces, ¿por qué nos preocupamos de dedicarle tanto tiempo a la figura del Mesías? Cuando la misma escritura no le da la misma importancia. La escritura le da más importancia a la época mesiánica y a la preparación para la época mesiánica. Así que la afirmación de que Jesús tenía un sacerdocio según el orden de Melquisedec se hace en Hebreos 6. Es una afirmación
irrelevante para cualquier tipo de discusión sobre cualquier tipo de sacrificio que sea hecho bajo la ley mosaica. No tiene nada que ver. Luego, yo quiero simplemente dejarlos con alguna inquietud acerca de que ustedes miren tanto material que hay en la carta de los Hebreos que está fuera de contexto de lo que dice la escritura inspirada. No se sabe quién escribió la carta a los Hebreos. Se ha descartado que Pablo, por el lenguaje, el tipo de lenguaje no es el tipo paulino del lenguaje. Y también, más bien, se aduce a que pudieron haber sido algún escritor esenio, porque ellos sí estaban muy interesados en su escatología mesiánica y todo este tipo de pensamiento. Así que yo los dejo con esto por hoy y les insto para que sigan estudiando, mirando más allá de lo que nos dicen los pastores, porque hay mucho más detrás de eso, de lo que nos están diciendo. Y es nuestro deber, si queremos no ser engañados. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.